la mente carnal. Estoy convencido que cada cristiano, si es cristiano de verdad, quiere despojarse de esa mente carnal. Muchas veces no sabemos lo que es la mente carnal, porque la mente carnal se disfraza. Es lo más sutil, lo más difícil de reconocer. Siempre está disfrazado con una ropa de religión. Y si somos sinceros, yo creo que Dios nos va a hablar. Quiero descubrir esta mente carnal diabólica y tratar de quitarlo, como dice en Corte Inglés, que primavera y hay que cambiar de ropa. Y la Biblia habla de un cambio total de ropa. Y por eso quiero compartir esto con vosotros. Porque podemos comenzar desde el primer punto, decir, mira, todos tenemos la mente carnal. Y tenemos que ir quitando esto. Pero todo, yo, tú, tenemos que ir viéndolo. Si no lo reconocemos, cuando surge, no podemos saber. Y pensamos que es la mente de Dios. Pensamos que tenemos razón. Pensamos que somos espirituales. Entonces lo importante es reconocer lo que es la mente carnal para crucificarlo, pegarle el cuello, ¿entiendes? Si no, y los problemas de iglesias, si no llegamos a la raíz, pues seguirán volviendo a aparecer siempre, constantemente. Si apaga un fuego, saldrá por otro lado. Entonces, prepárate porque vamos muy profundo hoy. Quiere decir que lo que le estoy dando no es solamente por nosotros, es para la iglesia y por los líderes en especial. Yo creo que se ve la mente carnal entre nosotros líderes más que ninguno. Y de ahí tenemos que ir purificándonos, ¿sabes? Pero vamos a ver qué es la mente carnal. Comenzamos con Romanos 8. Si podéis tomar nota, podéis recordarlo mejor. Romanos 8, 4 en adelante. Para que el requisito de la ley, ¿qué era el requisito de la ley? Toda la ley en un precepto, ¿qué era? Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, toda la ley se resume en eso. El requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El problema nuestro es saber si estamos en la carne o si estamos en el Espíritu. Algunas veces sabemos muy bien que estamos en la carne, pero otras veces no lo sabemos. Entonces vamos a describirlo de tal forma durante estas sesiones que nadie se queda en duda. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, que es la ley del amor, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, una cosa es estar en la carne y otra cosa es tener la mente de la carne. Todo lo que están en la carne tienen la mente de la carne. Pero podemos estar en Cristo y todavía tener la mente carnal. Por eso la Biblia dice en muchas ocasiones que tenemos que ir transformándonos por la renovación de la mente. Cuando habla de la renovación, está hablando de una forma de pensar diferente y subsecuentemente reaccionar diferente. Pensar diferente, reaccionar diferente. La mente espiritual está en la palabra. La mente espiritual se expresa por las epístolas de San Pablo, San Pedro, San Juan. La mente espiritual está totalmente en Jesucristo y el Señor nos ha dado de su Espíritu. Cuando nacimos de nuevo, recibimos el Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Pero tener el Espíritu de Cristo no significa que inmediatamente, instantáneamente, la mente es cambiada. El Espíritu de Cristo tiene que ir tomando control y renovando la mente por las disciplinas cristianas hasta que podemos llegar a tener, como dice San Pablo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Hemos hablado de la mente de Cristo antes. Yo quiero hacer énfasis en la mente carnal. Ahora vamos a Romanos 12, 1.
Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que sí que no es nada de otro mundo, es lo básico. Y tengo la impresión que al presentar el cuerpo es más fácil de entregar el yo y los demás deseos. El cuerpo es la llave. Si podemos presentar nuestros cuerpos, es más fácil que presentemos lo demás. Es la llave a la entrega, el cuerpo. Y no os adaptéis o conforméis a este mundo o este siglo, esta sociedad, esta forma de pensar, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. La transformación solamente se puede lograr cambiando la mente. Nosotros que trabajamos con adictos en los centros, digamos, los problemas de la humanidad se ven muy cruda en el drogadicto. He podido entender a mí mismo y a otros mucho mejor trabajando en estos centros, porque se ve muy claro que si estos jóvenes no cambian su mente, vuelven a caer. Aunque duran 3, 4 años, vuelven a caer. La mente tiene que cambiar, la forma de pensar total. Hay 2 puntos que he notado en el adicto, sea alcohólico o drogadicto, 2 puntos muy importantes. Uno es el egoísmo. Si no se quita el egoísmo, no se sana. Y el otro es la forma de pensar. Y eso también nos toca a todos nosotros. Por eso cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, no dijo o no hablaba solamente en la sanidad del cuerpo y muchas palabras bonitas. Su llamamiento no era nacer de nuevo. Nosotros en el campo evangélico siempre estamos predicando nacer de nuevo. Y él habló una sola vez a un hombre religioso de nacer de nuevo. Pero 84 veces habló de seguirle. Y el énfasis nuestro, todo nacer de nuevo, todo el énfasis es una experiencia. Que esa es una experiencia que a mí me duró, digamos, nuevo nacimiento, lloré unos minutos, digamos 15 minutos, me duró la experiencia del nuevo nacimiento. Pero de tener una mente renovada me ha durado toda la vida. Y de seguir a Cristo tarda toda la vida. Entonces, cuando Jesús comenzó a hacer sus llamamientos, no dijo, hay que nacer de nuevo. Nunca predicó eso. Lo habló un solo hombre, Nicodemo, una vez. ¿Es verdad o no? Y los evangelistas es lo único que predicamos, nacer de nuevo. Estamos desequilibrados. Pero cuando Cristo predicó en muchas ocasiones, dijo, el que no niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Niéguese a sí mismo, renuncia a todo lo que posea. El cristianismo es muy radical. Es dejar el reino del yo y poner a Cristo como rey. Eso es básicamente, el Señor dijo, predique que el reino de Dios ha venido. Y un reino sin un rey es el modernismo evangélico lo que tenemos hoy en día. El modernismo evangélico mundialmente es un reino sin rey. Y no podemos tener reino sin rey. Y ese rey no se puede tener solamente teóricamente, sino en la práctica, en nuestras vidas. Domingo por la mañana y lunes por la mañana, ¿es Cristo el rey o no es rey? ¿Estamos sometidos a su señorío o no? Ahí está el punto. Yo estaba hablando con un drogadicto el otro día que parece que no sale para adelante y hablaba de que me conviene el cristianismo. No es cristiano, pero le conviene. Y otra cosa que no le conviene. Y siempre dije, mira, el yo lo tienes tú central. El cristianismo no nos conviene en este mundo, nos conviene en el otro. Yo no sé si el cristianismo me conviene. Dice San Pablo, si en este mundo solo tenemos esperanza, somos de todos los hombres los más miserables, los más dignos de lástima. Entonces no es cuestión de conviene. El Evangelio se puede resumir en este precepto. Vivimos en una tierra, en un planeta de rebeldía. Somos de una raza que ha rebelado contra Dios desde el huerto de Edén y toda la raza ha bebido de esa rebeldía. Estamos en rebelión contra nuestro rey. Hemos echado el rey de la tierra, hemos crucificado al rey de gloria y hemos puesto un impostor, que es Satanás, que dirige el reino de este mundo. Y él dirige el reino de este mundo por la mente carnal que tienes. Y como hemos heredado esa mente carnal, somos colaboradores del diablo,
sin ni darnos cuenta. Porque hemos leído que la mente carnal es enemistad contra Dios, es enemigo de Dios. La mente carnal es enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué no amamos al prójimo como nosotros mismos? Porque decimos yo primero. Ahí está el egoísmo. ¿Me vas comprendiendo? Entonces, unos rebeldes, yo estuve durante la guerra civil en Cuba y yo lo palpé, lo sentí todo. Entonces, esos rebeldes ganaron, pero en un gobierno contra otro, en un movimiento como en sandinistas, por ejemplo, cuando hay un mover contra el gobierno, pues el gobierno va a aplastar los rebeldes. Entonces, cuando uno viene a Jesucristo, tiene que entregar sus armas, su voluntad, decir, mira, yo me entrego mis armas, tú has ganado la guerra. Por eso decía San Pablo, que decía, que es la palabra griego, siervo de Jesucristo, ¿qué es la palabra griego? ¿Recuerda? Doulos. Pablo, siervo, esclavo. La palabra doulos, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Ahora en un buen sentido, un esclavo voluntario, un esclavo de amor, como la madre es esclavo de sus hijos muchas veces, pero no les echa en la calle. Pero en un sentido, casi una esclavitud, ser padre o madre, ¿o no? Pero pocos nos rebelamos. Algunas veces se rebela, ¿no? Ojalá que nunca hubiera tenido hijos, me están volviendo loco. Pero normalmente aguantamos nuestros hijos. Entonces, el esclavo tenía que seguir o estar con su amo durante un tiempo. Y si él después de 7 años no quería la libertad, le hacía un agujero en la oreja, explicando que era esclavo voluntario. Y eso es el bautismo nuestro, decir, mira, quiero ser siervo de Jesucristo. Y cuando se habla de siervos y esclavos, enseguida se levanta algo. ¿Lo notas o no? ¿Lo has notado? Ahí lo tienes, es la mente carnal. Yo esclavo a nadie, yo soy libre. Yo sirvo porque me da la gana. Esperamos que llegas al punto un día de entregarse a Cristo. Eso de que hemos entregado a Cristo en un culto son cuentos. Yo tengo que entregarme a Cristo cada día y otra vez. No solamente entregar su vida a Cristo, sino entregar su ministerio a Cristo, que tardé varios años, después de ser misionero, levantar 7 iglesias, no había entregado el ministerio a Cristo todavía. Y le tuvo que poner sobre el altar, Señor, este ministerio te lo doy. Era una lucha terrible. Entonces dije en mi corazón, lo habéis escuchado muchas veces en mi testimonio, que fui en el bosque, fui debajo de un árbol, los mosquitos mordiéndome, me dijo, Señor, si no quiere que prediques nunca más, aquí lo tienes. Y cuando pudo entregar lo que Dios me había dado, porque yo no quise ser predicador, Dios me llamó, me mandó. Entonces después que me mandó, después que dejé el trabajo, dejé todo, estaba ya misionero, Dios me paró las puertas. Todos se cerraron y tuvo que volver a entregar ese ministerio a Dios. Y al entregarlo, se me abrió todas las puertas otra vez. Es la muerte y la resurrección. Siempre la vida es así. La vida cristiana es el Calvario y la resurrección. Muchas veces. Ojalá que fuera una sola vez. Pero he tenido que morir muchas veces al yo. Puede salir del tema del todo, pero la mente carnal es enemigo de Dios y es movido por Satanás. Es que Satanás, si lo entiendes bien, no te va a dar tanto problema. Si no lo entiendes, te gana. Las tentaciones en el huerto de Edén y las tentaciones, digamos, al primer Adán, las tentaciones que dio al primer Adán y las tentaciones que dio al segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. La tentación que dio al segundo Adán son las tentaciones que nos da a nosotros. No tiene nada nuevo. ¿Por qué no tiene tentaciones nuevas? Porque eso funciona de maravilla. ¿Y por qué tengo que cambiar? Dice el diablo. Si esto me funciona, he tumbado millones. He tumbado David, he tumbado Sansón, he tumbado tantos. ¿Cuáles eran las 3 tentaciones a Jesucristo? El monte de tentación. Usar su poder en cambiar piedras en pan, o el materialismo o las necesidades físicas. Los deseos físicos, carnales, deseos lícitos, cambiar tus talentos en pan. Lo otro es, la gloria del mundo te lo doy. ¿No dice el diablo eso? La gloria, la honra. Hay personas aquí que no quieren ser honrados. Si tenía la elección de ser honrado, no iba a tomarlo según lo que cuesta, ¿verdad?
honra, gloria, preeminencia, superioridad, reconocimiento, tentaciones del diablo. Es la mente carnal satánico. ¿Me comprenden, hermano? ¿Me están entendiendo? Y lo otro era, ¿cómo podemos llamarlo? Si te tira del puente, dijo el diablo, si te tira del pináculo del templo y no te pasa nada, mira cómo la gente quedará maravillada. ¿Cómo se llama eso? Ser un espectáculo, mostrar que somos algo en especial. Eso en las campañas de sanidad hay mucho de esto. Los grandes evangelistas de sanidad tienen esa tentación siempre a dar un espectáculo de que un cojo se levanta y que se anda ahí. Es una tentación, yo estaba en ese mundo, sé la tentación. Entonces, en el mundo religioso también está siempre la tentación de la mente carnal. Yo recuerdo un caso de un evangelista de sanidad en América, que el diablo se le aparece y dice, ¿tú no estás preocupado por las almas que no se sanan? Porque tú oras por algunos se sanan y otros no se sanan. Si tú me adoras a mí secretamente, yo les sanaré todos. Satanás a veces viene así, otras veces viene más astuto, pero algo espectacular. Entonces esas tentaciones son la mente carnal, la gloria del mundo, el dinero del mundo, la honra, todo eso es la mente carnal y a veces se manifiesta en áreas religiosas. Vamos a continuar. Ahora, Romanos 13, podemos comenzar con el versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas, vistámonos con las armas de la luz. Esto es muy profundo, no sé si podemos llegar a eso. Armas de la luz, ¿cuáles son las armas de la luz? La arma de la luz más poderosa es la verdad, la sinceridad. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no pensáis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, al final de todo, el vestir del hombre nuevo, porque a veces la Biblia dice poner el hombre nuevo, quitar el hombre viejo. Pero ese hombre nuevo, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Cómo? El hombre nuevo es Jesús. Vestíos del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor nos da su palabra, nos da su espíritu, nos provea con toda la ropa que necesitamos para esta vida espiritual. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Cristo? Pues mira, Dios es, ¿qué? Dice la Biblia, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor. Y el amor tiene gozo, tiene paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Leyendo de Gálatas 5:22. Mansedumbre, dominio propio, y etc. Entonces, la mente de Cristo es amor. La mente de Cristo es gozo interior. La mente de Cristo es paz. La mente de Cristo es paciencia. Es benigno. Es bondadoso. Es fiel. Es manso. Tiene dominio propio. Es la mente de Cristo. La mente carnal es todo lo contrario. Vamos ahora a Filipenses 2:2 al 5. Haced completo mi gozo, siendo, o para que seáis, del mismo sentir. ¿Cómo vamos a tener el mismo sentir? A ver si me pueden captar. Quiero compartir lo más profundo de lo que yo conozco en la vida cristiana. ¿Cómo podemos tener el mismo sentir si tenemos aún la mente carnal? La mente espiritual es la única mente que produce unidad. La mente carnal jamás produce unidad. Aunque están de acuerdo en algunos puntos, habrá problemas después. La mente carnal jamás está de acuerdo en nada. En la China hubo un orfanato y los niños recibieron un gran bautismo del Espíritu Santo. La Casa Abdullah. ¿Han escuchado alguna vez, han leído ese libro, Visiones detrás del velo? Casa Abdullah. Y eso hace muchos años que estos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, vieron visiones del cielo, pero también vieron muchas visiones de demonios. La vida o el velo
se le había quitado. Los niños vieran muchas cosas y vieran los demonios que venían como perros a incitar confusión, morder, incitar confusión, división, problemas entre las comunidades. Estarían todos orando y de repente entraban estos demonios y comenzaban a formar. Los demonios no tienen unidad. Quiere decir, la mente satánica nunca es unido. Está unido el reino del diablo. ¿Sabe por qué? Porque es un reino no dividido. Tienen un solo propósito de destruirnos. Y está unido el reino satánico porque tienen miedo de los más grandes, de los más mayores. Entonces es un gobierno de temor. El de abajo teme represalia. El otro teme y todo el mundo está temiendo al otro. Y eso es el gobierno político, es un gobierno de este mundo, gobierno en la cárcel, gobierno donde sea. El débil teme el más fuerte, ley del más fuerte. Pero nunca podemos tener un mismo sentir si no tenemos la mente de Cristo. Si no, por eso las iglesias mundialmente tienen líos. Estamos hablando de líderes y pastores. Yo estaba en muchas reuniones de pastores en Madrid hasta que me cansé de ir. ¿Por qué no tenemos un solo sentir? Muchas veces las ovejas que tienen 1 año, 2 años el Señor dicen, ¿por qué estos pastores no están de acuerdo? ¿No le parece ridículo si somos todos siervos de Dios? Me parece a mí, ¿no? Ridículo. ¿Por qué? Que somos siervos de Dios, hemos llegado a una altura espiritual. ¿Por qué no están todos los pastores de acuerdo? Y todas las ovejas sí se puede entender que son nuevos. Pero a veces es contrario, las ovejas están de acuerdo y los pastores que están. ¿Por qué? Digo yo. Simplemente la mente carnal no lo conocemos y tiene un disfraz religioso. Y eso es una situación mundial. En América se ha solucionado el problema. No que se ha solucionado la mente carnal. Pero ahí cada uno tiene su iglesia. En las ciudades hay un sector dedicado a iglesias. Y ahí hay 1, 2, 3, como el supermercado. Y tú vas donde le gusta, donde le parece. Y elige lo que le gusta más. Todos los pastores prediquen uno más dulce que el otro para que nadie se ofende y nadie se le va. Y todo muy bueno. Y el que tiene la lengua más suave, pues gana más gente. Puede ser que estoy hablando un poco fuerte, pero como es mi país, lo puedo pegar fuerte. El supermercado. Pero aquí no tenemos ese problema. Nacimos en una iglesia, somos miembros de esta iglesia y tenemos que ser fieles y aguantar en este hogar lo bueno y lo malo, que es nuestra casa. Si llegásemos a tener la mente de Dios, la mente de Cristo, estuviéramos todos de acuerdo. Y vamos a suponer que la primera iglesia del siglo I estaban todos de acuerdo. ¿Tú crees que era verdad que estaban todos o tenían también problemas? La iglesia primitiva era la iglesia más perfecta. Nosotros no hemos llegado a eso. Y lee ahora conmigo. Yo no quiero desanimarte, quiero animarte, pero por lo menos vamos a entender la guerra que tenemos, el problema que tenemos. ¿Y por qué hay dificultades? Filipenses 2, 19. Yo espero que San Pablo era un poco andaluz y que estaba exagerando aquí un poco. Yo espero que estaba exagerando porque lo que dice es fatal. Mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. ¿Estaba hablando de las ovejas? ¿De quién estaba hablando? Los líderes. Él iba a mandar uno de los apóstoles bajo él. Timoteo era un apóstol bajo San Pablo. Pues a nadie más tengo del mismo sentir como Timoteo. Vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Por tanto, espero enviarlo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Versículo 25 parece que se contradice un poco, pero creí necesario enviaros Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, quien también es vuestro mensajero o vuestro apóstol en la palabra griego. Ese mensajero es apóstol. Epafrodito era un apóstol también bajo San Pablo. Y servidor para mis necesidades, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque habéis oído que se había enfermado. Recibidlo pues, versículo 29, en el Señor con todo gozo, tener en alta estima a los que son como él. Entonces, Epafrodito también era un hombre en cual
tenía la carga por las almas. Entonces la mente carnal era buscar sus propios intereses, aunque sea en intereses religiosos. La mente espiritual, el versículo 20, sinceramente interesado en vuestro bienestar. ¿Lo ven claro o me he confundido? ¿Está claro? Entonces, si el líder, quien sea, está interesado totalmente en el bienestar de la oveja sin nada para él, tiene la mente espiritual. Si tiene propósitos egoístas, buscando sus propios intereses, no tiene la mente espiritual. Es cristiano, tiene ministerio. Y eso toca a nosotros también. Cada uno tenemos que tener ese amor al otro. Y cuando comemos la Santa Cena, es un pacto con Dios y un pacto los unos con los otros, en que pactamos de ser fiel y pactamos de bendecir al otro a nuestro costo. Es como que tú invitas, por ejemplo, me invitas, es invitar a costo vuestro. Y cuando pactamos de la Santa Cena, pactamos, hermano, soy en pacto contigo aunque me cuesta. ¿Lo comprende? No vamos a tomar muy fácil la copa, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco. Estoy invitándote a la mesa a costo mío. Y si tú necesitas algo de mí, aquí me tienes. ¿Me entiendes? Aleluya. Ese es el pacto cristiano. No están deprimidos, ¿verdad? Dígame que no. Volvamos un poco a Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Eso es una de las formas de unirnos, tener un solo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Pero esas son palabras que a veces no nos entran. Yo siempre escavo, cuando predico escavo, a mí mismo, a ti escavamos. ¿Quién aquí hace algo por vanagloria o por egoísmo? Ninguno. Si yo pregunto, ¿cuántos aquí están haciendo algo por vanagloria y egoísmo? Pues ni uno, el otro, pero yo no. La mente carnal lo tenía él, pero yo no. ¿Cómo puedo saber si lo estoy haciendo por vanagloria o egoísmo? ¿Cómo podemos mirar en el espejo y saber? El próximo versículo dice, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Ahí no descubre. El yo, ahí se descubre. Amar al prójimo como a ti mismo. ¿Me están captando? Tú primero, hermano, tú primero. Tú toma este ministerio, tú toma este liderazgo, tú toma la escuela dominical, no que queremos echar para atrás. Y hacerlo sinceramente, no hacerlo porque Daniel sabe cómo piensa Daniel, dice mejor que yo me eche para atrás porque él me chucha para adelante. Es muy sutil todas estas cosas, ¿verdad? El corazón humano, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce? ¿Y quién lo revela? Los ojos. Es interesante que la misma Biblia que habla del verbo, habla de los ojos. Quiere decir, el verbo que nos alimenta son los ojos que nos penetran. La palabra penetra, la palabra nos ve. Y esa palabra no es solo unas palabras así, palabra. La palabra tiene ojos. ¿Me comprenden? La palabra tiene ojos. ¿Y esos ojos de quién son? ¿De quién son los ojos de la palabra? El verbo se hizo carne. ¿Verdad? Dice San Juan. En el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. Ese verbo que estaba con Dios antes de la fundación del mundo, la encarnación por la Virgen María, y el verbo, la palabra se hizo carne y ese verbo es Jesucristo y ese verbo es la cabeza de la iglesia. Y Él es el que mira, el que limpia su era, que echa fuego y quema la paja, para que el trigo sea limpio y perfecto. Es Él que ha tomado las riendas y es Él que ha fundado esta iglesia, no Daniel. Es Él que nos va a llevar a la perfección, ningún hombre más. Es Cristo que ha tomado su iglesia y Cristo lo llevará a la perfección. Aleluya. Si no, tenemos ruinado todos. ¿Qué esperanza tenemos en los hombres? Y muchas veces, cuando he oído personas hablar mal de mí, podía repetir lo que decía uno de los santos del primer siglo. Decía,
Si tú me conocías como yo me conozco, hablaría peor. Pero Él es la cabeza de la iglesia, es el que te va purificando, es el que te va a llevar a la muerte y es el que te va a resucitar. Y el que ha comenzado una buena labor en vosotros, lo perfeccionará. Y la mente carnal, opuesto a Dios, opuesto a los caminos de Dios, opuesto a todo lo que sea del Señor, lo tenemos que quitar, lo tenemos que desarraigar, lo tenemos que crucificar, pero primero tenemos que reconocer. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Hasta aquí la lectura por el momento. Tanto los apóstoles como Jesucristo quieren mostrar la gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano, el mundo y la iglesia. Muchas veces nosotros no entendemos la gran diferencia e incluso hay muchos que han intentado eliminar esa diferencia bajando al nivel del mundo para poder ganar los del mundo. Nunca funciona. Cuanto más fuerte brilla la luz, cuanto más atrae. Cuanto más salada es la sal, lo mejor que es. Y el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois luminares, sacerdocio santo, dijo San Pedro. Un pueblo adquirido, un pueblo santo que significa diferente, distinto, separado. Y en toda la Biblia se puede ver el hincapié en que el Señor está diciendo antes y ahora. La mente carnal, la mente de Cristo. Como pensamos antes, como debemos pensar ahora. Y quiero continuar con la enseñanza sobre este tema, que éramos muertos y Él nos dio vida. La vida de Dios produce la luz. Estas luces, estos faros, si no hubiera corriente eléctrica, energía eléctrica, estarían apagadas. Cada uno de nosotros somos una bombilla con capacidades diferentes. Algunos 30 vatios, otros 60, otros 100. A pesar de las diferencias de posibilidades o talentos, todos necesitamos la misma energía. Con la misma energía, una bombilla brilla con una fuerza de candela, otros con más. Pero sin energía estamos apagados. Y esta energía es la vida de Dios, la vida que Él nos dio cuando estábamos muertos en pecado. Entonces, cuando dice Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo, esa luz viene de la vida de Dios. La vida de Dios es una vida santa. La vida de Dios es la mente de Dios que Cristo nos ha dado, que nos ha impartido.
Y quiere que nosotros ahora nos renovamos en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Porque dice Cristo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de tinieblas. Si tu ojo es malo, estás diciendo, según tu punto de vista, cómo ves las cosas. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Al ver las cosas malas, de un enfoque carnal, entonces no podemos mostrar la luz, la vida de Dios. Entonces nuestra mente se tiene que ir renovando, quitando la forma de pensar anteriormente y poniendo la nueva forma de pensar. Si pensamos distintos, vamos a reaccionar distinto. Y desde luego la Biblia dice que tenemos que ser transformados, no en un instante por el nuevo nacimiento. Que Jesús habló solamente a una persona del nuevo nacimiento, una vez, y 84 veces de seguirle. Y nosotros en nuestras campañas evangelísticas siempre estamos haciendo hincapié, hay que nacer de nuevo. Y muy poco hincapié, hay que andar en novedad de vida. Nacer de nuevo es solamente el comienzo, pero andar en novedad de vida es toda la vida. ¿Y cómo podemos andar en novedad de vida si no vamos cambiando la mente? ¿Y cómo podemos cambiar la mente si no podemos ver que la mente carnal es enemigo de Dios? Dice San Pablo en Romanos 8 que la mente carnal es enemistad contra Dios. No se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal es egoísta. Hablando de Timoteo, dijo San Pablo, todos buscan lo suyo, no las cosas del Señor Jesucristo. Y nos enseña de no estar buscando lo nuestro, sino las cosas que benefician la iglesia. Y luego dijo de Timoteo y Epafrodito que estos dos eran hombres que tenían el cuidado de la iglesia, el cuidado de las almas. Entonces, queridos hermanos, sabiendo que San Pablo encontró solamente 2 o 3 personas en el primer siglo que no eran egoístas, es bueno que nos vamos examinando nosotros mismos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué motivación? ¿Qué nos impulsa? ¿Buscamos lo nuestro o buscamos el bien de la iglesia? ¿Damos nuestra vida por la iglesia o queremos que la iglesia dé su vida por nosotros? La mente carnal es muy sutil y muy religioso. Por eso es tan difícil captar la mente carnal porque se disfraza en muchas formas y es muy difícil saber si tenemos la mente carnal o la mente espiritual. Por ejemplo, vamos a leer Filipenses 2:2. Haced completo mi gozo siendo del mismo sentir. ¿Y cómo podemos ser del mismo sentir si no tenemos la mente de Cristo? La mente de Cristo, la mente espiritual, puede estar de acuerdo. La mente carnal nunca se pone de acuerdo. Nunca. La mente carnal siempre está en confusión, división, líos, problemas. La mente espiritual es la única mente que puede estar de acuerdo. Completad mi gozo siendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Es la forma de saber si tenemos una mente carnal o una mente espiritual. El que piensa en él primero, yo primero, mi familia primero, mis cosas primero, mi honra primero, entonces es la mente carnal. El que piensa del otro es el que ama. Y toda la ley se completa, se resume en un precepto: amarás al prójimo como a ti mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud, en vuestra Biblia dice sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si nosotros vamos a seguir a Cristo, tenemos que despojar del viejo hombre y ponernos el nuevo hombre. En Romanos 13:14, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias o concupiscencias o deseos y pasiones de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. Tenemos que tomar una decisión. Yo no quiero pensar como piensa el mundo. Yo no quiero pensar como piensa el diablo, porque el mundo piensa como el diablo. ¿No entiendes? La mente carnal es enemigo de Dios.
el mundo piensa como el diablo. El mundo está debajo del control del Dios de este siglo. El Dios de este siglo, ¿quién es? Satanás. Al pensar carnalmente, pensamos como el diablo. Al pensar espiritualmente, pensamos como Dios. Si pensamos como el diablo, nos hacemos cada día más como el diablo. Si pensamos como Dios, nos vamos a acercarnos más como Dios. ¿Está claro? Entonces, ¿en qué consiste la mente carnal? La mente carnal consiste en el egoísmo buscando sus propios intereses. La mente carnal consiste en no someterse, de ser siempre la última palabra, de no tener nadie por encima. Porque dice que la mente carnal no se somete a Dios ni tampoco puede. Es imposible que la mente carnal se somete a Dios. Tiene que ser la mente espiritual que se somete a Dios. Entonces, en Efesios capítulo 4, aquí dice vestido del Señor Jesucristo. Ahora vamos a Efesios 4, 17. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, San Pablo unido con Cristo dice, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, superficialidad de su mente. Tenemos que ser distintos, diferentes. Versículo 22, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, de Jesucristo, el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. Y ahora va a términos prácticos, por tanto, dejando a un lado la falsedad o el engaño, la mentira, hablar verdad cada cual con su prójimo. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. No podemos engañar a un hermano sin hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, dejando a un lado la falsedad, el engaño, la hipocresía, hablamos verdad los unos con los otros. Ahora, vamos a ver el disfraz religioso que tiene la mente carnal. Esto es terrible. Eso es terrible. Voy a verlo si he hecho un poco de miel con la medicina, pero hasta ahora pastilla amarga, ¿verdad? ¿Tú quieres que eche un poco de miel? A ver, vamos a leer Mateo 6. Notemos, voy a poner 2 columnas si está tomando nota, los gentiles y la iglesia. El mundo, la iglesia. Como éramos antes, como debemos hacer ahora. Mateo 6, Sermón del Monte. Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Justicia significa cualquier obra buena que podemos hacer, que no lo hagamos para ser visto. Luego comienza con la limosna o obra de caridad. No toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú cuando das limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Esto es muy difícil para nosotros, pero es la esencia del cristianismo. Y creo que los misioneros pecamos aquí más que nadie. Nos han enseñado de pecar. Y después de años de misionero me estoy dando cuenta de los errores. Por ejemplo, un misionero va a un campo misionero y para poder subsistir tiene que mandar cartas a de donde viene y contar historias de todo lo que está haciendo. Y según cómo enfoque estas cartas, hay cartas necesarias para que las armas ayudan y que ellos oran por ti y tal. Pero muchas veces caímos en el error de contar historias. Yo he intentado no hacerlo, pero el misionero se le espera cartas. Queremos saber lo que estás haciendo. Y podemos caer en la trampa de trabajar para que nos ven y para que la gente se dan cuenta de lo que estamos haciendo. Muchas veces vienen misioneros y toman fotos de la obra que estoy haciendo. Cuando estaba en México y aquí, ellos toman fotos, van a sus iglesias, sacan ofrendas, toman fotos de los pobres negros o los pobres mexicanos y vuelven a América, a Canadá, sacan ofrendas por los pobres negritos y los negritos no reciben nada. Entonces, todo esto son errores porque trabajamos a la vista del pueblo, a la vista del público. Y si damos algo, nos gusta que la gente lo sepa. Y cuando vamos a los restaurantes, por ejemplo, y damos propina, ¿lo da en agradecimiento al hombre o para que él no se piensa que tú eres? Siempre vivimos a la luz de lo que dice la gente. Y el Señor diga, no haga eso. Es la hipocresía.
limosna, hágalo en secreto. Cuando oréis, no ponerse en pie público como los hipócritas para ser vistos por los hombres. Muchas veces oramos, y yo también lo he hecho, y oro pensando en la gente que me escucha. ¿Tú no lo haces? Y si dice que no, eres mentiroso, es la verdad. Oras para que ellos te oyen. Yo recuerdo una oración que oré, no era para la gente. Tuvimos una campaña de sanidad en Cuba. Invité a todos los enfermos, gente totalmente ignorante de Dios, del campo, no sabían nada. Se pusieron en una fila un montón de personas y la primera era sorda a cañón, sorda total. Y los únicos dos cristianos eran mi asistente y yo. Y yo me sentí tan frío, tan poca fe, con una mujer sorda, con todo lo demás, con los ojos abiertos mirando. Porque en un ambiente nuestro decimos, cierra los ojos, pero ahí todos mirando a ver lo que va a pasar. Me sentí tan mal y dije a Raúl, ¿qué hacemos? Dice, mándala detrás de la cola y luego cuando vuelva otra vez puede ser que las cosas han cambiado. Detrás de la cola. Comencé a orar por la gente, que yo sepa no ha pasado nada, seguía y de nuevo se le presentó la sorda. Dios mío. Aquel tiempo oré para que nadie me escuchara y dije en inglés, Dios, tú sabes que no puedo sanar a esta mujer. Y en ese instante vino un poder del cielo, hermano. Y dije, abre, y los dos oídos abrieron. Pero en aquel tiempo no oré para que escuchara, recuerdo muy bien, oré en inglés para que nadie me entendiese. Pero normalmente oramos para que la gente se entera. La oración, la limosna, obras buenas para Él. Y eso nos da fuerza. La oración también, a veces usamos repeticiones sin sentido, como los gentiles, versículo 7. ¿Cuántas veces hemos hablado en lenguas para que la gente cree que somos espirituales cuando nos sentimos muy vacíos, entonces echamos a hablar en lenguas? ¿No te ha pasado nunca? ¿Quieres que vamos a lo peor ahora? Ahora vamos a lo peor. Versículo 19. No os acumuléis tesoros en la tierra. ¿Cuántos tienen cuenta bancaria? No levanta la mano. Yo no creo que el Señor dijo que no podemos tener cuenta bancaria, no creo. Pero está hablando de acumular tesoros en la tierra, tesoros para nuestra seguridad. Y mi opinión es que todo lo que tengo es del Señor. Y si mientras Él me lo pide puedo sacar un poco de intereses, mejor todavía. Pero cuando me lo pide, dice ahora, invierte ese dinero ahí, lo tengo que hacer. ¿Me comprende? Pero el cristiano tiene que entender que todo lo que tiene es del Señor, su dinero es del Señor, y él tiene que renunciar su autoridad sobre ese dinero. Y es la parte donde más nos duele, donde más cerca estamos. Cuando hablamos del dinero es donde tocamos el corazón. En la Biblia hay solamente una cosa que Jesús habló como un Dios. ¿Sabe qué es, no? La Biblia no habla de dioses ninguno, solamente una cosa que está en conflicto y en competencia con Dios. ¿Cómo se llama ese otro Dios? Mamón, muy bien, el Dios Mamón. Y luego dice aquí, versículo 24, nadie puede servir a dos señores. Entonces lo compara como dos señores, el Dios Mamón y el Dios Jesucristo. Aborrecerá a uno, amará al otro, o se pegará a uno, despreciará al otro. Quiere decir, un buen cristiano no puede amar al dinero. Un buen cristiano no puede tener como su meta enriquecerse. Los que quieren enriquecerse caen en trampa, dice San Pablo, y en muchos dolores del alma. Los gentiles piensan en estas cosas, como dice el versículo 25, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis, que beberéis, por vuestro cuerpo, que vestiréis. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que la ropa. La mente carnal tiene miedo. La mente carnal es inseguro. La mente carnal se aferra al dinero. La mente carnal encuentra algún apoyo en el dinero, alguna seguridad. Así piensa en el mundo. Dinero. Cristiano tiene que tener totalmente otra meta. Dinero, utilizarlo para ganar almas, para su reino. Pero mi seguridad, mi fuente es el Señor. Y si estamos apegados al dinero, cuando llega el sistema del anticristo y se cambia los billetes por número,
muchos cristianos caerán. Tenemos que comenzar ahora rompiendo estas cadenas, estos lazos, para que el dinero no toma control de ti, de tu mente, de tu pensamiento, que no es tu obsesión. Lo era conmigo hace muchos años. El Señor me rompió muy fuerte esa atadura. No sé si otros están rotos como estáis en su situación, no lo sé. Pero si Dios no te lo rompe, lo tienes todavía. Y Dios me habló por este texto cuando tenía unos 26, 27 años. Dice, no puedes servir a dos señores. Porque yo estaba estudiando unas clases, un sistema de ser rico. Y Dios me dijo, no puedes ir en esa dirección y servirme a mí. Él tiene que ser Señor absoluto de tu vida, de todo. La mente carnal se apoya en posesiones, en dinero, en seguridades. La mente espiritual dice, Señor, tú cuidas las aves, cuidará de mí. ¿Comprende? Y Él te suplirá. No estoy hablando de mendigar, de andar en miseria. Estoy hablando del enfoque. Todo lo que necesitas, Dios te lo da. ¿Qué dice Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios, primero. Y cuando dice primero, no dice en los primeros años de tu vida. Porque yo he escuchado muchos, sobre todo en los Estados Unidos, que han pasado miseria y ahora dicen, eso ya ha pasado, ahora todo es hecho nuevo. Primero no significa los primeros 10 años de tu vida cristiana. Primero significa de cada mañana. Primero, tu mente, tu enfoque, tu corazón. Buscar primero el reino de los cielos y lo demás será añadida. Entonces, la mente carnal tiene muchas trampas y son muy sutiles y muy difíciles de que uno mismo se da cuenta, porque no quiere darse cuenta. No nos damos cuenta porque no queremos darnos cuenta de las trampas del enemigo. Pero piensas en el tiempo que gastas con la mente en el dinero y piensas cuánto tiempo gasto buscando el reino de Dios. Entonces la mente carnal es acumulando, confiando en el dinero, sirviendo al Dios Mamón, afanosos. Texto en Filipenses, vamos a ver lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. De buscar a Dios, de pedir a Dios. Si tiene necesidad, pídele a Dios. Creo que nosotros tenemos mucha de la mente carnal todavía. En muchos aspectos estoy notando la mente carnal. Uno es en los médicos. Como en España hay seguro médico, pues yo hablé con un médico que teníamos como amigo, me dijo, la gente como lo tienen gratis, siempre están para que yo le doy algunas pastillas y le doy para quitarme de encima, pero sería mejor sin esas pastillas. Nos cargamos de medicina porque es gratis. Todo lo que es gratis tiene que ser bueno. Y el momento que hay el primer dolor, corren al médico. El médico ha tomado el lugar de los ancianos. Mejor quitar a los ancianos de la iglesia ya, porque no hacen nada. Si está enfermo, el médico tiene su función. No estoy en contra de médicos, era un poco más antes. Yo aprecio a los médicos, pero una dependencia, igual que el dinero, necesitamos el dinero, pero una dependencia tanto en el médico, tanto en el hospital, tanto en la ciencia, tanto en el dinero, tanto en los bancos. No estamos ejerciendo la fe. Eso es igual que el mundo. ¿Le duele a ti algo? Corre, igual que la vecina. ¿Qué diferencia hay entre tú y la vecina? Ninguna. Un hombre que me impactó mucho, que tomó el lugar de David Wilkerson en los Estados Unidos en el desafío juvenil. Estaba pastoreando en una iglesia de Nueva York. Tenían 4 hijos y uno le dio un dolor muy fuerte, el apéndice. Se hinchó, se inflamó, llegó a tal punto que la pierna derecha estaba paralizada. Y ese hombre me impactó tanto, yo no sé si podía haber llegado a su fe. Y a las 4 de la mañana, cuando el niño estaba rabioso con una fiebre, llamó a los ancianos de la iglesia, le sacó de la cama y vinieron a ungirle con aceite. Y se sanó el niño. Mi hija Rebeca tenía un dolor en el lado derecha, como apendicitis muy grave. Llamé al médico. Y lo digo lo que pasó. Llamé al médico, porque somos padres, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Llamé al médico. Y dijo, puede ser que el apéndice se rompe, hay un peligro. Y yo llamo al médico, pero no obedezco todo lo que me dice. Y dice, pues se tiene que operar. Y yo no sentí en mi espíritu que eso era verdad. Y no le hice caso. Mi esposa y yo nos arrodillamos y oramos. Se sanó ahí mismo. Mi niño tenía hernia cuando nació. El médico dice,
hay que operarlo, se puede estrangular. Íbamos a México, mucho desierto, no se sabía dónde encontrar médicos, ni hospitales, ni nada. En México es muy grande. Niño con 10 meses o menos que 10 meses. Muchas veces calentamos la leche, o algunas veces cantamos la leche sobre el radiador del coche, porque no teníamos ni un restaurante donde parar en ese desierto. Pero dije, Señor, yo no quiero que ningún cuchillo corte a mi niño. El día que lo dedico a ti, que se sana. Lo dediqué al Señor, se sanó. Quiere decir que Dios me dio a mí la lección. Si no tenía la fe, que el médico me ayuda, pero no esa dependencia. Pedir consulta al médico, pedir su ayuda, desde luego, pero no con ese temor, no con esa fe ciega. Siempre dice, Señor, ¿quieres que voy al médico? ¿Quieres que lo opero o no? Y Dios te va diciendo. A ver si me explico, ¿me está entendiendo? Gracias a Dios que los médicos a mí me han ayudado y también me han destrozado, han dado cosas. Tengo el testimonio de la mujer con el fluir de sangre que dice, sufrió muchas cosas de muchos médicos. Lo que estoy hablando no es de actos, sino actitudes, dependencia de dinero, dependencia de médicos, dependencia de medicinas. Vamos a confiar un poco más en el Señor. Necesitamos dinero, enseguida pedir prestado. ¿Por qué no esperas? ¿Por qué tiene que entramparte? Todo el mundo entramparte en trampas para toda la vida. Pide al Señor consejos. Señor, ¿quieres que yo pida un préstamo? A veces está bien y otras veces no está bien. Cada uno convencido en su corazón. Yo he tomado la posesión de nunca pedir préstamos. No sé cómo lo he hecho, pero se ha hecho. Nunca. Y cuando edificamos este templo, Agape quedaba muy chico y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Y dije, Señor, dame una idea en que no necesito dinero para edificar una iglesia para 1000 personas. Y ahí lo tienes. Dios me dio la idea. Y comenzamos a fabricar 2 de estos módulos diarios. No, 3 diarios. Poco a poco podemos ir edificando. Pero Dios te da ideas cuando tú le buscas, cuando tú confías en Él. Él te da salidas. No tener la mente del mundo, la mente carnal, la mente de confianza siempre en el dinero. Confías en el Señor, le dará ideas. Ideas maravillosas. ¿Me comprenden? Ideas que pueden transformar su vida. Muy bien. El que robaba, que no roba más. El que era vago, que trabaja. El que mentía, que diga la verdad. El que era superficial, que ahora trata de las cosas profundas. Somos la luz del mundo, hermanos. Somos una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder. Tenemos que ser ejemplo al mundo, ejemplo al pueblo. Ejemplo a todo lo que quedan fuera. De que Cristo es nuestro Dios y Cristo nos suple. ¿No tienes tú celos de la gloria de Dios alguna vez? ¿No tienes celos de la gloria de Dios? ¿No? ¿Tú quieres que Dios sea honrado y glorificado o que somos igual que los demás de la calle? Yo quiero siempre ver que Dios obra en los cristianos diferente. En Egipto estaban en tinieblas y los israelitas tenían luz en sus casas. ¿Es así o no? Vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes en todo. Y yo he estudiado un poco de la mente carnal. Abre tu Biblia, comienza a estudiar. Y cada vez que ves la mente carnal, digo, pues esto lo quito yo de medio. Yo quiero la mente de Cristo, la mente espiritual. Y llegaremos un día a poder decir, como dijo San Pablo, tenemos la mente de Cristo. Yo no todavía. Pero vamos a tenerlo, ¿verdad? Vamos hacia esta meta de tener la mente de Cristo. Entonces seremos todos de un mismo sentir, de una misma mente, de un mismo propósito, de ver la honra y la gloria de Dios en esta ciudad y en todo el país. Y que la iglesia sea la luz de la ciudad. Diferente. Pero si tú actúas bajo crisis, bajo estrés, igual que el vecino, ¿qué diferencia hay en ti? Ahora te va a costar. Te va a costar, es un precio de fe. Te va a costar arriesgarte. Seguir a Cristo significa riesgo, pero nunca podremos crecer en la fe si no estamos dispuestos a arriesgarnos un poco. ¿Comprenden? Arriésgate un poco y Dios te suplirá tus necesidades. Cuando llega un punto que ves que no puedes, Señor, ábreme puertas, dame un trabajo. Hablando con hermanos, me animó mucho. Trabajaba en un bar y sabía que no tenía que trabajar así. Señor, dame otro trabajo.
Dios le ha suplido otro trabajo. Pero no te conformes en la situación en que está. Clama al Señor. Señor, ábreme puertas. No tengo dinero. Quiero darlo para ti. Quiero por lo menos comenzar con el 10, el 20, el 30% para ti. Dame una puerta para tu gloria. La mente de Cristo es dar. La mente de Cristo es sacrificarse. La mente de Cristo es servir en vez de buscar ser servidos. Te piden una milla, normalmente vamos menos. Vamos a ir 2. Es la mente del Señor. Hacer más de lo que te piden. Si estás en un trabajo, destácate por hacer más que lo demás, no menos. De dar más a la ofrenda, no menos. De hacer todo lo que puedes y verás como Dios te levanta y Dios te bendice. Y Dios te va a suplir. Y cuando Él te va supliendo sus necesidades, da más. Y Dios te bendecirá más y más y más. Yo me siento gozoso porque he probado estos principios y sé que funcionan. Sé que Dios no es el deudor de nadie. Y Dios te quiere bendecir, pero cambia la mente. Si está enfermo, llama a los ancianos, que oran por ti. Entonces la fe de ellos también es estimulada. La fe de ellos será estimulada. Este hermano ha llamado a mí, tengo que hacer algo. Y así todos crecemos. Vamos a pedir al Señor que algo se queda en nuestros corazones. Eterno, glorioso Padre, gracias que podemos llamarte Padre. Y sabemos que mi Dios suplirá todas vuestras necesidades. No tenemos que ser como el mundo, afanosos, preocupados, temiendo el futuro, sino de poner nuestras vidas en tus manos. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro buen pastor, que nos guía por senda de justicia, que nos suple los trabajos necesarios, que nos da ideas en que podemos progresar, que podemos ser la luz del mundo, la sal de la tierra, Señor. Queremos ser esa sal, queremos ser esa luz, lleno de la vida de Dios. Antes éramos sin luz, sin Dios, sin esperanza, lejos de la ciudadanía de Israel, enemigos de Dios, y ahora somos tu familia. Ahora tú has quitado las barreras, nos has hecho tu familia, Señor. Somos miembros de tu cuerpo, aleluya. Tú eres la vid y nosotros los pámpanos. ¿Cómo la vid puede ser tan lleno de vida y los pámpanos tan secas? Si todo lo que necesito está en ti, Señor, ¿cómo puedes ser tú rico y yo pobre? ¿Cómo puedes ser tú lleno de fuerza y yo débil? Confío en ti, Señor, que tu fuerza sea la nuestra. Que el débil diga, soy fuerte. Que el enfermo diga, soy sano. Que el pobre diga, soy rico, tengo la vida eterna. Que el que se siente inútil en el mundo sabe que es parte de un cuerpo en que es necesario. Y que tu pueblo va hacia adelante siguiendo a ti, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, de tomarlo en cuenta. Y si hacemos algo, que sea para ti. Si damos, que sea para ti. Si vivimos, sea para ti. Si morimos, que sea para ti. Y que no estemos siempre pensando lo que dice la gente, sino lo que dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, tú eres la fuente de todo. Tú eres, Señor, el origen de toda mi vida. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. En ti confío. El hombre no puede quitarme nada. El hombre no puede darme nada. Tú eres todo para mí.